Dame un momento, listo. De acuerdo a lo que nosotros habíamos dialogado, ¿cierto? En la primera sesión de las evaluaciones, como ya finalizamos módulo 2, entonces para la siguiente clase vamos a tener evaluación. La idea es que ustedes se preparen con la presentación del módulo 1, módulo 2, la cual ya fue enviada por medio del grupo, ¿sí? Para que puedan estudiar más los apuntes que tienen. Esta evaluación, ¿cómo va a funcionar? A través del chat de esta reunión, ¿sí? A todos les funciona el chat de esta reunión. Hay alguien que de pronto diga, no, Erika, no veo el chat, no me funciona, no me sale, no me deja escribir, o a todos les funciona. Si de pronto a alguien no le funciona, me lo hace saber. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a través del chat de esta reunión les voy a compartir el link. Entonces, cuando ustedes le piquen en el link, van a abrir un formulario muy parecido al que ustedes diligenciaron, ¿no? Cuando se estaban inscribiendo al curso, varios de ustedes diligenciaron este link. Entonces, es muy parecido. Allí van a colocar su nombre completo, van a colocar su número de documento y van a responder las preguntas del examen, ¿sí? Por lo general, casi todas son de selección múltiple y falso y verdadero, ¿sí? No, casi nunca dejo preguntas que sean que sean abiertas como para que ustedes escriban allí o justifiquen, no, la verdad no aplico ese tipo de evaluaciones. Entonces van a ser de selección múltiple y de falso y verdadero. Entonces la idea es que ustedes se preparen para esa evaluación la próxima clase. ¿De pronto tienen alguna inquietud de acuerdo a lo que acabo de mencionar? Por el No, momento no, profe. perfecto. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase. Señora, ¿alguien habló? Listo. Vamos a arrancar con nuestra clase el día de hoy para iniciar el módulo 3. Les voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me indican cuando la estén viendo. Señor, disculpe, hoy tengo problemas con el internet, no sé qué pasa. Se me va la imagen a cada rato. Pues escucha en la medida de lo posible. Y como siempre, pues les menciono a ustedes cuando tengan alguna dificultad con la conexión y que se les dificulte escuchar como toda la clase o por momentos se quedan como sin escuchar, pues mi invitación es a que revisen nuevamente la grabación, ¿sí? Revisas después la grabación para que mires digamos, esas partes en las que de pronto quedaste como desconectada. Sería como la sugerencia que te hago. Ok, señor, gracias. Con gusto. Creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya la estamos visualizando. Súper. Porfa, yo les puedo pedir el fa si me ayudan a darle ingreso a las personas que soliciten el ingreso, si son tan amables. Ustedes tienen ahí los permisos. Entonces, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Bueno, equipo. Entonces, los resultados de aprendizaje para este módulo, ¿sí? Van a ser 4. ¿Cuáles son? El primero es empezar a reconocer las matrices, ¿sí? Que se utilizan para la identificación, evaluación y control de riesgo, que era lo que estábamos también un poco revisando en el módulo 2 al final, ¿cierto? Estábamos revisando cómo se hace la identificación, cómo se hace la evaluación y la valoración de riesgo, ¿cierto? Pero también veíamos que había un control.
¿Alguien de acá tuvo la oportunidad de realizar el ejercicio partiendo de el video que visualizamos en clase ayer? ¿Alguien de pronto lo intentó hacer? Bueno, entonces la invitación es a que recuerden que ya ese taller empezó a andar, es decir, ya hay material, ¿sí? De acuerdo al módulo 1 y al módulo 2, ustedes ya tienen ciertas bases de conocimientos para que puedan ir desarrollando los primeros puntos, ¿sí? Y a partir de este módulo 3, ¿sí? Es decir, ya con la información que vamos a tener aquí en el módulo 3, ya ustedes van a completar la información para que resuelvan los 8 puntos del taller. Se ven largos, pero al final de cuentas es un trabajo que no es tan extenso, ¿sí? Es un trabajo más bien como muy puntual. La idea es que ustedes pues sean breves en el ejercicio que van a estar realizando. Entonces tampoco es un trabajo así súper grande. Decimos 8 puntos, pero pues vamos y revisamos cuando ya vemos cada uno de los puntos, ya hay una parte que está resuelta, solo que completen con la siguiente. Entonces, para que porfa no se vayan a dejar coger la noche con el taller, porque después, ay, profe, no he podido enviar el taller. Bueno, entonces allí me escriben y yo, ay, Dios mío, me ponen a sufrir. ¿Qué hacemos? ¿Será que sí se lo recibimos o no? No, mentiras, lo recibimos, lo recibimos. Pero porfa, tratemos de entregarlo en la fecha que indicamos. Entonces, bueno, estamos hablando que vamos a ver lo que son las matrices, ¿cierto? Vamos a empezar a reconocerlas. Vamos a revisar el tema de normas de seguridad. Esas normas de seguridad, pues que todos deberíamos de conocer y que van a aplicar a nivel general, porque pues hay algunos espacios en los que nosotros estamos que debemos de tener en cuenta pues esas normas de seguridad. De hecho, algunas de ellas van a aplicar pues para también desde nuestros hogares, cuáles son los cuidados que debemos de tener también allí, ¿sí? En manipulación de alimentos, no alimentos, perdón, sino de elementos, en ejemplo, en algunos ejercicios que nosotros realicemos dentro del hogar. No necesariamente tiene que ser en un lugar de trabajo, ¿sí? Pues obviamente sabemos que casi que todas están enfocadas pues al trabajo, pero sí hay algunas que podemos también aplicar desde el hogar. El siguiente resultado de aprendizaje es poder identificar programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el siguiente va a ser revisar los comités, ¿sí? ¿Cuáles comités hay y pues cuáles van a ser, ejemplo, allí las funciones de estos comités, cómo se van a conformar, quiénes participan, en qué intervienen, ¿sí? En general, cómo funcionan estos comités. Estos van a ser los 4 resultados de aprendizaje para este módulo. Entonces vamos a empezar por uno que es bastante chévere, bastante llamativo, y es empezar a reconocer las matrices en las cuales, pues digamos, las cuales utilizan para poder hacer la identificación, la evaluación, valoración de riesgo y también control, ¿sí? Entonces, más o menos, estas son como las matrices que se utilizan, ¿sí? Puede ser que no todas sean iguales, hay algunas que pueden llegar a cambiar también de acuerdo pues a la actividad económica y al nivel de riesgo que maneje pues la entidad, ¿sí? Entonces puede ser que allí tengan que implementarle algo adicional para poderlo evaluar, pero pues digamos que la generalidad es como esta plantilla. Permítame, dice por acá, buenas noches. Que si por favor le dan ingreso a un compañero, igual revisamos por acá, que dice que está esperando, pero no, no tenemos a nadie en espera. Le escribimos que intente ingresar de nuevo. Y acá estamos pendientes.
Entonces vamos a continuar por acá. Entonces resulta que esta matriz tiene, ¿cierto?, unos elementos que se van a evaluar. Entonces aquí lo primero que tiene pues esta matriz en la parte superior izquierda es el área o el departamento, ¿sí?, que están evaluando. En este caso, ¿cuál es el área que están evaluando? Están evaluando los salones académicos, ¿sí?, y de cómputo, y también el salón de música. Entonces, estas son como las áreas y los departamentos que están evaluando. Acá al frente está quién es el responsable de realizar esa evaluación. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ese es uno de los comités que más adelante pues vamos a revisar. Entonces, ya aquí sabemos implícitamente que este comité se va a encargar de realizar pues ese tipo de procesos, ¿sí? Partiendo pues de esa organización de la matriz. Este comité de seguridad y salud en el trabajo que se va a encargar de esta tarea se define COPAS, que ya sería como uno de los comités que hay dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder intervenir en diferentes momentos en cuanto a todas, pues digamos, como las políticas que se tienen establecidas en la empresa. Entonces ahí va a estar este equipo de trabajo interviniendo en diferentes actividades, en este caso con la elaboración de las matrices de riesgo. Entonces acá vamos a tener bueno, acá como la cantidad de procesos que han realizado, la cantidad de evaluaciones que han revisado, ¿sí? Acá nos dice que debemos de colocar en este primer recuadro, que debemos de colocar el origen del reporte. Entonces acá dice que va a ser una programación. En este caso hay que colocar el área, ¿sí?, donde se está realizando ese proceso, ¿sí? ¿Qué parte se está evaluando? Bueno, que estamos revisando los salones académicos, también de cómputo y de música. Entonces, esas son como las áreas en las cuales pues vamos a estar realizando como la evaluación. ¿Qué tarea se va a realizar en este siguiente recuadro? Entonces, aquí tenemos como ejemplo que van a revisar, ¿cierto? Y van a hacer una revisión y una verificación, ¿sí? Esa es como la tarea que van a estar realizando en ese momento, en estos espacios. ¿Qué peligros han identificado? Entonces, en esa evaluación, ¿cierto? Identificación de riesgos y demás, en el proceso que se está realizando, han visto que hay unos cordones eléctricos sueltos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los peligros que han identificado. ¿Qué otro? Que las sillas no son ergonómicas, ¿sí? Es decir, que no cuentan con las condiciones necesarias pues, para que las personas se puedan sentar bien y no tengan más adelante problemas de cadera, problemas de espalda, entre otras. Pisos encerados, ¿no? Entonces estos pisos pueden generar resbalones, golpes, bueno, entre otras. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener como todo el listado, ¿sí?, de los peligros que se han venido identificando. Esta siguiente columna, ¿sí?, nos va a mostrar cuáles son las probables, digamos, como daños o lesiones que se pueden generar a razón de este peligro identificado, ¿sí? Entonces, no solamente pues daños, lesiones, sino también hablamos, ejemplo, de enfermedades laborales, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo y es que a razón, ¿cierto?, de esos cordones eléctricos que están sueltos, puede generarse que un incendio. En este caso de las sillas que no son ergonómicas, que no tienen las condiciones, se pueden generar problemas lumbares y también dolores de espalda, de cadera, ¿sí? En el caso de los pisos encerados, entonces se pueden generar caídas, ¿cierto? Golpes, entre otros. Y así sucesivamente, entonces vamos a estar revisando, ¿no? En el caso, ejemplo, de este otro peligro que es dictado de clases, entonces se puede presentar afonía y disfonía, ¿no? Entonces, listo. Entonces aquí ya tenemos,
como ese listado de los daños, lesiones y enfermedades que se pueden presentar a razón de este peligro. Ahora, ayer nosotros, ¿cierto? En el video hablábamos de dos momentos o dos elementos que se debían de tener en cuenta para poder definir, ¿cierto? La valoración del riesgo. Entonces, uno de esos elementos era la probabilidad, ¿se acuerdan? Entonces, aquí nos hablan de la probabilidad de exposición. Entonces, aquí la numeración que ellos están manejando es de 1 a 10, ¿sí? Porque pues a veces utilizan otras métricas, ¿no? O otras numeraciones. Entonces, en este caso es de 1 a 10. Y acá nos dicen, ejemplo, para este primer peligro, dicen que la probabilidad de exposición es de 8. Acá, en este caso, hablamos también de la frecuencia, ¿no? Entonces, de la frecuencia de exposición, ¿qué tan frecuente va a ser esa exposición? Entonces, si yo digo que todos los días entro a clase, ejemplo, de sistemas, ¿sí? Y pues están los cables ahí pelas, pues va a haber una exposición pues bastante frecuente. O por el contrario, si en la semana solo ingreso una vez al salón porque tengo solo una clase, entonces el nivel va a bajar. Entonces aquí en este caso nos colocan que la exposición es de 2, ¿sí? La frecuencia de exposición es de 2. La pérdida máxima. Entonces, bueno, si en caso dado de que se presentara un incendio, ¿cuántos elementos podríamos llegar a perder, no? Entonces, la pérdida máxima, ejemplo, no sé, podemos perder 4 computadores, ¿sí? Entonces, aquí revisan qué es lo que se puede llegar a perder y lo colocan. Y acá, en este caso, van a definir el número de personas que están expuestas. En este caso, son 17 personas las que pueden llegar a estar expuestas. Y acá nos sale la valoración, que sería el cálculo de riesgo ponderado, ¿sí? Que son estas siglas que está acá para que ustedes tomen apuntes, no vaya a ser que les salga una pregunta por ahí. Entonces, estas siglas sí significan el cálculo de riesgo ponderado. Entonces, ya aquí llegan a una evaluación final donde ya dicen, venga, entonces este nivel, este peligro, ¿cierto? Tiene una valoración de tanto. Y ahí ya se define que si es alto, si es bajo, si es medio, si es aceptable, no aceptable, bueno. Entonces allí ya con esta valoración se va a definir. Pero ahora bien, ¿de dónde sale este número? Ustedes se preguntarán, pero ¿de dónde sale este número? Si ustedes en este momento realizan la multiplicación de 8 por 2 por 4 por 17, ¿cuántos les da? Hagan el ejercicio para que lo puedan entender. Y me dicen, ¿alguien ya hizo el ejercicio? Sí, profe, sí sale ese número. Exacto. Es la numeración. Entonces, la idea es que para poder obtener, ¿cierto? Ese cálculo de riesgo ponderado, nosotros debemos de multiplicar, ¿sí? La probabilidad de exposición, la frecuencia de exposición, la pérdida máxima y el número de personas expuestas. Se multiplican todos estos valores y allí pues nos va a dar ese nivel de riesgo, ¿sí? Profe, Entonces, dime. una pregunta. ¿En ese orden hay que multiplicarlos entonces? Sí, bueno, el orden no, pues no, por lo general no debería afectar el resultado. Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio de manera Ok. diferente a ver cómo nos va. Ejemplo, multipliquemos, no sé, empecemos por frecuencia, después pasamos a
pérdida máxima, después a número de personas expuestas y por último la probabilidad de exposición, a ver qué resultado nos da. Yo creo que nos da diferente. ¿Cómo les fue? Da igual. Da igual. Listo. Entonces, lo importante es que se tengan estos 4 elementos para poder realizar la valoración, ¿sí? Llegar a ese cálculo de riesgo ponderado. Recordemos que nosotros ayer, ¿cierto? Veíamos que van a haber unos riesgos, ¿sí? Que de acuerdo pues a la valoración que tenga, va a haber unos riesgos que van a ser riesgos inaceptables, otros aceptables, ¿sí? De acuerdo, ejemplo, a si son moderados, no son moderados, ¿sí? Entonces aquí ya de acuerdo a esta numeración, de acuerdo a este resultado, nos dicen, venga, o sea, este riesgo es inaceptable, ¿sí? ¿Por qué? Pues por el resultado que nos dio acá. Entonces vamos espérenme en un momento, yo reviso acá. No. Esperen, déjenme en un momento, yo les dejo de compartir acá y buscamos la diapositiva de la presentación anterior para que relacionemos un poco la valoración que estábamos revisando el día de ayer. Y esto es módulo. Esto era módulo 2. ¿Y dónde está esta tablita? Acá. Listo. Ahí la voy a archivar. Listo. Ya les presento de nuevo. Listo. Entonces, como también vamos a entrar a definir, ejemplo, si es un riesgo alto o si es riesgo inaceptable. Entonces, vamos a entrarlo también acompañado o vamos a revisar, ejemplo, esta tablita que nosotros estábamos mirando, ¿no? Entonces, si allá en la columna, ¿sí? En esta columna donde dice cuál va a ser el daño, ¿sí? O cuál va a ser la enfermedad, lesión o dependiendo, ¿cierto? Que se pueda presentar. Revisando este tipo de daño, pues también vamos a entrar a definir un poco si es qué tipo de riesgo sería acá, ¿no? El cálculo ponderado de ese riesgo. Entonces, ejemplo, acá nos dice, bueno, que es alto en caso de que sea un daño extremadamente dañino o alto en caso de que sea pues un riesgo como importante, pues que hace daño, pero pues no es tan complejo. Alto si es ligeramente dañino, ¿cierto? Y es un riesgo pues moderado, pero pues si llega a este momento, obviamente pues se va a convertir en algo complejo. Entonces, la idea es que también tengamos en cuenta estas definiciones que vimos anteriormente. Listo. En esta otra columna, aquí hay unos controles requeridos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos, ¿cierto? Empezar a planear unas actividades o a planear desde, ejemplo, desde ese plan de mejora continua que vimos al inicio, que se repite de una vez.
¿sí? Mediante ese plan de mejora continua y también partiendo del ciclo que también estuvimos revisando, la planificación, verificación, evaluación y demás, partiendo de estos ejercicios se van a empezar a implementar ciertos controles para empezar a reducir, pues, este peligro, ¿sí? Empezarlo a reducir o por el contrario, pues eliminarlo del todo. En este caso, en el primer ejemplo nos dice que debemos de proteger los cordones, ¿sí? Utilizando un cordón corrugado. Entonces, no sé si ustedes han visto ese tipo de cordón que ellos mencionan, que es como un plastiquito, ¿sí? Que es como anchito y ahí por ese cordón se pueden meter pues ciertos elementos para poder protegerlos. Entonces, esta es como una de las soluciones o digamos como requisitos que dan para, que solicitan para poder empezar a disminuir ese nivel de peligro aquí. En el caso de las sillas, que se deben de implementar unas sillas de acuerdo pues a la actividad. Si estamos hablando que es una sala de cómputo, entonces deben de ser unas sillas ergonómicas que sirvan pues para que la persona esté pues varias horas allí en la misma posición pues haciendo las diferentes actividades que tienen. Deben un momento, doy por acá ingreso. Ay, Carlos, tienes la mano levantada, qué pena. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Discúlpame, lo que pasa es que pues yo sí había entrado a la reunión, pero pues estaba un poco ocupado y la verdad lo que no entiendo de pronto de la tabla son de dónde salen los valores numéricos que están allí. Entonces, si de pronto me Es los podías referenciar y ya, eso es lo que, sí, sí, los que están ahí. Qué pena, gracias. listo, claro que sí, no hay problema. Yo les mencionaba al equipo que en las entidades, o bueno, pues las personas que van a utilizar estas matrices, ellos van a determinar como la numérica que van a utilizar, ¿sí? En este caso, aquí la numérica que se está utilizando va a ser de 1 a 10, ¿sí? Entonces, de acuerdo al nivel de riesgo, pues ellos van a ir estableciendo qué tan complejo, qué tan peligroso, ¿sí? Puede ser el peligro que están identificando allí. Entonces, de allí es de donde salen digamos, como la numérica. Entonces, acá, en este caso, lo manejan, lo manejan, si no estoy mal, de 1 a 5, ¿sí? Y así sucesivamente, pero digamos que al final de cuentas, estas numéricas no está totalmente establecida. ¿Quiénes la establecen? Pues la entidad, ¿sí? Que ellos son los que manejan la numérica. Más sin embargo, denme un momento, les dejo de compartir por acá y voy a mostrarles como unas numéricas que se pueden llegar a utilizar, pero pues quienes lo definen, la empresa. Si la empresa es quienes definen cuáles van a ser los valores que van a utilizar. Y estos son, los vamos a colocar acá. Ay, Dios. Bueno, de nuevo por acá. Listo. Entonces, miren acá. En este caso, se están utilizando ejemplos si decimos que es un riesgo, ¿sí? Que es tolerable, vamos a decir que lo vamos a calificar en 0, ¿sí?
porque pues obtiene el valor 0. Acá el otro que se va a calificar es un riesgo muy bajo, que va a ir de 1 a 40. Entonces, si se dan cuenta, las métricas o pues la numeración pues va a variar de acuerdo pues a también primero a la exposición de riesgo y también pues la numérica pues que decía allí la empresa, ¿sí? Entonces, ejemplo, para el tema de riesgo bajo califican a partir de 41 hasta 100, el medio de 101 a 500, de 501 a 1000 y el otro que ya es inaceptable, el de 1000. Entonces, si se dan cuenta, allí van a utilizar pues diferentes numéricas para la matriz. En este caso, nosotros podemos hacer el ejercicio utilizándolo pues de 8 a 10, que es como lo tenemos acá en este ejemplo. ¿Sí? Y de ahí es de donde salen ¿qué? La numeración que tenemos allí, Carlos. Esta, ejemplo, en el caso de esta columna que dice número de personas expuestas, esta sí pues no es un valor que tengan ahí establecido, sino es el valor o la cantidad de personas que están expuestas. En este caso, no sé. Entonces, ingresaron a clase de cómputo 17 personas, entonces esas 17 personas van a ser las que van a estar expuestas. ¿Sí? La pérdida máxima, esta pérdida máxima va a estar orientada, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Esta pérdida máxima es la que van a tener a nivel económico, ¿sí? Y esta va a estar representada en salarios mínimos legales vigentes. Entonces aquí más adelante vamos a ver un poquito cómo sería la representación de esta pérdida máxima. O, pues, digamos, lo pueden establecer, sí, por lo general es en salarios mínimos legales vigentes. Si estamos hablando de 4 computadores, entonces allí ellos van a revisar. O si estamos hablando de que, no sé, si estamos hablando de una empresa, ¿cierto? Donde el trabajador, ejemplo, tiene una incapacidad de 5 días, pues allí va a haber una representación, una pérdida máxima en salarios mínimos legales vigentes de acuerdo a los días que el empleado deje de trabajar y así sucesivamente. Ay, creo que no les estoy presentando. No, Ay, me señora. interrumpen, por favor, me interrumpen, me dicen, profe, no vemos nada. Ya, qué pena con ustedes. Ya se estaba hablando, esta es la columna de pérdida máxima que se va a definir en salarios mínimos legales vigentes. Y esta es la de personas. Bueno, continuamos entonces por acá. Resulta que después, ¿sí? De que se apliquen como estas actividades o se dé solución o control pues a estos peligros, se debe de hacer una revaloración, ¿sí? Para verificar cómo después de haber aplicado estas actividades o de haber aplicado ese plan de mejora, cómo están nuevamente pues estos peligros. Y ahí definir si han bajado, o por el contrario ha aumentado, que no creería, por lo general casi siempre pues estas actividades apuntan a que sí o sí baje por todo y todo, ¿no? En este caso vamos a ver ejemplo. Ah, sí. En este caso, de el peligro que dice armario con puertas abiertas, que puede llegar a suceder golpes o contusiones allí, ¿cierto? Y acá nos dice que, pues básicamente, ¿qué es? Pues cerrar todas las puertas, no dejar las puertas juntas ni abiertas. Entonces, ese es como el control que se va a realizar acá. Y ya aquí nuevamente se hace una revaloración de la probabilidad, de la frecuencia, de la pérdida máxima, del número de personas expuestas para llegar nuevamente a la valoración de ese cálculo de riesgo ponderado. No sé hasta aquí cómo vamos, sé que el tema de la matriz es un poco complejo, pero
la idea es que de una u otra forma ustedes se lleven como una idea de cómo más o menos se utilizan las matrices. Ya cuando se vaya a realizar, pues nos ajustamos a la valoración pues que nos dé pues la empresa, ¿no? Y ya allí pues va a ser un poco más fácil comprender el ejercicio. De momento nosotros no vamos a hacer pues digamos como todo el ejercicio completo con, en este caso, que con pérdida máxima, que con número de personas expuestas. No, no lo vamos a hacer así. Simplemente vamos a revisar los dos puntos del video, ¿sí? Para poder llegar a ese nivel de riesgo. De ahí para allá ya no vamos a pasar, ¿sí? Porque sería pues ya un trabajo un poco más denso. Y pues entraríamos a revisar cuál sería la métrica que vamos a manejar. Si tienen de pronto alguna inquietud, me avisan. Bueno, por acá Diana Acevedo. Sí, Erika, buenas noches. Es que esta matriz, o sea, uno la debe implementar por actividad, por eh, actividad o labor que desarrolle, o en qué momento se va implementando. Listo. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Y en qué momento se va, ejemplo, a implementar este tipo de matrices? Se implementan cuando, ejemplo, no sé, sucedió un accidente de trabajo. Entonces se ve la necesidad de empezar a valorar, ¿sí? Identificar, valorar y controlar el tema de los riesgos, ¿sí? Entonces allí es un poco como eso, surge como la necesidad a partir de alguna situación, ¿sí? Que se evidencie. O puede ser también en el caso de que de pronto los mismos empleados manifiesten que hay un tema que les está generando algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, ejemplo, no sé, que hay una lámpara que se desprendió un tornillo. Entonces, allí el mismo empleador pues manifiesta, entonces ya allí surge la necesidad de entrar a realizar pues este proceso de identificación, evaluación y valoración de riesgo y control, pero es más porque se presenta alguna situación. Más sin embargo, hay algo que nosotros vamos a revisar un poco más adelante, que se llama plan de trabajo anual. Entonces, en ese plan de trabajo anual, si ejemplo, no surgió la necesidad de hacer una valoración antes, seguramente en ese plan de trabajo anual sí se debe de realizar, ¿sí? Porque pues en ese plan de trabajo anual se solicita que se haga este proceso de, de valoración, identificación de riesgos y también de control. Entonces, si no lo hacen por alguna situación, deben de sí o sí hacerlo cada año. O sea, ¿Respondí tu pregunta, Diana? digamos específicamente en la empresa, ¿sí? Donde estoy. Sí. Digamos, nosotros desarrollamos trabajos en fachadas, en alturas, eh, Ujú, también con trabajo en caliente, con elementos que pues botan llama, ujú, como alto riesgo, ¿sí? sí, Para esas actividades sí debe ir la matriz, ¿cierto? O sea, o sea, no digamos si hay un accidente, sino se debe implementar antes de, o sea, como para controlar de pronto eso. total, total. Digamos que ahí esto también va a depender mucho de la actividad económica, que tanto, o sea, que en qué nivel está el riesgo, en qué clasificación está, en número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese nivel de riesgo donde esté clasificada la actividad económica, también allí van a haber unos momentos, ¿no? Porque para ciertas actividades económicas se va a manejar con más regularidad que para otras, ejemplo, para un tema administrativo, ¿sí? Donde se trabajan, pues, solo temas operarios, donde no, pues, digamos que no hay tanta exposición a ciertos peligros. Entonces, también va a depender, pero por supuesto, la idea es que siempre la estén revisando, ¿no? Que sea
una tarea que esté dentro de ese plan de mejora continua, ¿no? Porque pues para eso es ese plan también de mejora continua que se repite pues con cierta frecuencia para poder evaluar pues también ese tipo de riesgos. En este caso, sí, la idea es que lo realicen antes de que ocurra cualquier situación y pues puedan tomar medidas de control frente a lo que hayan identificado allí. Sí, y bueno, esta matriz, digamos, es como un control interno inicialmente, ¿cierto? Como para, Eh, pero yo digamos, diría como recomendación, pues de acuerdo a lo que se ve, pues que, y que vamos a ver más adelante en ese marco legal, lo ideal es que ustedes hagan el proceso, ¿sí? Lo hagan, pues digamos, lo más real posible, coherente, sí, que sea un proceso que se haga, pues digamos, con todos los parámetros necesarios y que esto se tenga allí como reservado, ¿no? Entonces, porque más adelante cuando lleguen las auditorías, pues van a entrar a revisar ese trabajo que ustedes han hecho. Entonces, no, miren, nosotros hemos estado aplicando la matriz de riesgo, donde hemos estado evaluando pues que los peligros son estos, y entonces ya allí ustedes tienen ese soporte de que han estado juiciosos realizando pues como esa evaluación de riesgos. sí, Entonces hay sí, tenerlo ahí porque si en algún momento si hay alguna auditoría se los van a solicitar. auditoría del Y aire, más, sí, audita. y más ejemplos si llega a suceder que Dios no lo quiera, un accidente, pues ahí van a caer con toda. Y digamos, este cuadro, ay, qué pena con mis compañeros, pero ya la última, aunque tengo 1000, No pero te bueno. preocupes. Este cuadro pues, que vemos aquí en pantalla. O sea, esa matriz, ahí se pueden colocar diferentes actividades. Eh, Sí, o sea, sí, se pueden colocar diferentes actividades. Y ejemplo, pues bueno, acá en esta matriz nos dicen como que están evaluando solamente esta área, ¿no? Pero tú puedes crear una matriz por cada área, porque pues seguramente en las diferentes áreas te van a salir varios peligros, ¿no? Entonces puedes crear una por cada área para que sea un poco más entendible la matriz. sí. Y bueno, ya yendo un poquito más macro, el sistema de gestión, digamos, bueno, debe tener esa matriz, debe tener esa valoración de que vimos la clase de ayer. ¿Cómo se llama ese cuadrito? Eh, Análisis de riesgos o de Sí, cuadrito. sí. Y ese sistema, o sea, ¿de qué está compuesto? ¿Qué más tiene? Pues sí, esta matriz, esos cuadros, pero ¿qué más tiene? Porque yo he visto que esos sistemas son súper grandes y todo. Entonces, ¿qué información? Sí, lo que pasa es que, bueno, para nuestro curso, pues nosotros no podemos entrar, no es que no podamos, digamos que el curso como tal no está diseñado para nosotros entrar a profundizar, porque pues ya se requiere de más tiempo, sí, entrar en el detalle y demás. Por eso este curso es como más complementario. Por ejemplo, si ya uno quisiera ir como más a fondo, ¿cierto? A revisar minuciosamente cada una de las cosas que componen ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues ya ahí sí nos toca, ejemplo, entrar a validar un técnico, tecnólogo o una carrera profesional ya en gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Donde pues obviamente ya allí se va a revisar con más detenimiento pues ese sistema. Más sin embargo, pues para el ejercicio de nuestro curso, ¿sí? Nosotros empezamos a ver cosas como muy generales y básicas de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero por supuesto, pues detrás hay todos unos procesos, unos planes que se deben de realizar con rigurosidad, ¿sí? Que se deben de tener como al día. Pero para nuestro curso sí, estás más diseñado así. Es Ah, como lo que vemos. Igual,
¿qué nos hace, ejemplo, en el caso de nosotros, qué nos hace falta para completar ya el curso? Nos hace falta, ejemplo, mirar el tema de los comités, que los comités pues van a tener un papel muy importante dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Porque ellos van a estar actuando en muchas de las actividades que se desarrollan. Pero en sí, ¿qué está compuesto? Está compuesto por digamos que de unas políticas que siempre se deben de socializar, está compuesto de que se debe de realizar, ejemplo, capacitaciones al personal y todo eso va a ser debidamente guardado por quienes o digamos como guardado, sí, como repositado allí en un lugar específico por parte, ejemplo, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos van a ser los que van a ir como controlando, ¿sí? Es como guardar todas unas evidencias referente a todo lo que ustedes hagan en pro de cuidar el bienestar tanto físico, mental y de todos los trabajadores. No sé, Diana, si de pronto respondo tu pregunta y si tienes alguna inquietud más. Sí, no, pues sí respondiste todo muy claro, muchas gracias. Y pues sí tengo más, pero pues yo te las voy formulando de más Dale, adelante. Gracias. dale, dale. Listo. Bueno, entonces equipo, ya te conociendo un poco, ¿sí? Esta matriz, que son más o menos como las que se aplican, las que se manejan para poder hacer ese proceso de identificación, evaluación, valoración y control de riesgos. Vamos a pasar al siguiente tema y es que, bueno, este no porque la pegué ahí para poderla visualizar y esto tampoco. Vamos a pasar a entender la estimación, ejemplo de la consecuencia, que es uno de los elementos que vamos a evaluar para poder calcular el nivel de riesgo de acuerdo pues al video que nosotros estuvimos visualizando el día de ayer. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Entonces, de acuerdo a ello, ¿sí? Vamos a estar revisando pues la consecuencia. Entonces, recordemos que la consecuencia es ese grado, ¿sí? De impacto que puede llegar a tener un evento o un accidente, ¿sí? Que surja. Y allí, para poder empezar a evaluar la consecuencia, hay que tener en cuenta unos elementos muy importantes, que cuáles son. El primer elemento son lesiones, ¿cierto? A personas. Vamos a tener en cuenta las pérdidas económicas, ¿sí? Que se van a dar. Y estas pérdidas económicas van a estar representadas en salarios mínimos legales vigentes, salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Vamos a tener también como elemento el daño a la imagen de la empresa porque resulta que cuando ocurre algo, ¿cierto? En una institución, por supuesto, la imagen de la empresa pues se va a ver afectada. Sin ir más allá, les voy a contar acá una experiencia que tuve el día de hoy, es la siguiente. Me encontraba en un colegio, ¿sí? Que queda en Patio Bonito, pues para quienes de pronto viven acá en Bogotá, pues dando un curso y resulta que pues tuvimos que hacer pues digamos como un corte de clase porque tenían pues como una reunión todos los profesores, entonces pues todos los estudiantes hoy salían una hora antes. Entonces hoy la clase fue un poco más corta, pero todo esto para contarles para contarles que por parte de la Secretaría, ¿sí? de Educación, se están implementando como unas capacitaciones, charlas que están orientadas un poco hacia ¿cómo fue que me dijo el profe? El foco es que tienen, bueno, el objetivo es que tienen que identificar situaciones con antelación antes de que sucedan, ¿sí? Pero esto está, o por qué surgió esta capacitación y pues que se empiece a dar este tipo de situaciones en todos los colegios
Y esa razón de la situación que ocurrió de ese profesor, pues que generó tanto daño a tantos niños. No sé si ustedes conozcan la noticia, me imagino que sí, porque pues esa cuestión se hizo viral. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? No. Sí, Sí, no, sí, no. pero Bueno, si es que ustedes me dejan solita, no me responden, yo digo, ¿será que sí están ahí? Bueno, entonces resulta que a razón de esa situación, entonces la Secretaría de Educación dijo, no, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y se están dando pues este tipo de charlas. Pero pues, ¿qué pasó? Obviamente la imagen de ese colegio pues quedó tan destruida porque pues imagínense la magnitud de la situación. Me salgo como un poco, pues obviamente del contexto de seguridad y salud en el trabajo, no me, no me estoy saliendo porque al final de cuentas esto entraría dentro del bienestar de salud mental y también un poco social. Entonces, por eso es importante que se tenga en cuenta que para poder verificar, ¿no? Allí la consecuencia, pues es necesario entrar a revisar el daño, ¿sí? Que se va a generar a la imagen, pues, de esa empresa o de esa entidad, de esa institución. ¿Sí? Entonces, todo esto es el ejemplo para contarles y hacer mención de que es importante que se tenga en cuenta, pues, ese daño que se puede generar. También hay que tener en cuenta si se paran o se suspenden las actividades, ¿no? Entonces, ejemplo, ahí más adelante vamos a revisar, ¿sí? Que eso es, creo que para el módulo 4, vamos a revisar que a razón, o aquí, creo que, bueno, creo que ya estamos como cercanos. Vamos a revisar que las empresas, cuando ocurre un accidente, ¿sí? Para algunas empresas se da una sanción y aparte que tienen que pagar una cantidad de dinero, pues tienen que suspender la actividad durante un tiempo. Entonces allí también hay que tener en cuenta pues ese elemento. Y por supuesto, uno que es muy importante es la pérdida de información. Si ocurre un incendio y toda la información estaba en los equipos de cómputo y lamentablemente los equipos de cómputo no tenían backup, después nada que hacer, se pierde información. Este es otro elemento clave que se debe tener en cuenta, ¿sí? Mm, ahora, vamos a empezar a revisar, ¿no? Acá, en este caso, ah, ¿qué sería dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo? Pues hablando de estimación, ¿qué sería insignificante? Entonces, para ellos podría ser insignificante que hayan lesiones, ¿cierto? Primero que no, que la persona afectada pues no tenga lesiones. O en segunda instancia, pues si hay unas lesiones, pues esas lesiones van a generar de pronto incapacidad o no, pero en este caso nos hablan de que es sin incapacidad, ¿sí? Entonces, cuando esta situación ocurre, puede hacer que se tengan unas pérdidas en cuanto al tema económico de 30, ejemplos, salarios mínimos mensuales vigentes, ¿sí? Sí, y pues seguramente pues a razón de lo que ocurre acá, pues la empresa se va a ver afectada, sí, la imagen de la empresa se va a ver afectada, pero solo a nivel interno, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se van a enterar de la situación? Pues solo los trabajadores, ¿sí? Son las personas que están a nivel interno. Puede ser que a razón de lo que ocurrió, ¿cierto? De ese accidente, se dé ejemplo la suspensión de la actividad durante 3 días. ¿Sí? Y en este caso nos habla que aquí no habría pérdida, ¿cierto?, de información. Ahora, si estamos hablando, ejemplo, de una consecuencia que ya es una consecuencia moderada, nos hablan de que puede presentarse una lesión o una enfermedad que puede generar una incapacidad, ¿cierto?, temporal, pero que es temporal, más no es permanente, porque permanente pues ya va a tener otra consecuencia. Entonces, que aquí si se dan incapacidades, puede que la incapacidad genere una pérdida, ¿cierto?
de 30 a 150 salarios mínimos legales vigentes. Y eso también va a depender de la cantidad de personas, ¿no? La afectación de la imagen se va a ver a nivel local, ¿sí? Y se puede llegar a suspender la actividad de entre 4 a 10 días, ¿sí? Aquí hay pérdida de la información, ¿sí? Pero pues se va a contar con un respaldo. Entonces, a razón de eso, validando cada uno de esos elementos, pues se define que es moderado. En el caso de dañina, entonces hay lesión, ¿cierto? O una enfermedad con posibilidad de incapacidad permanente parcial. En este caso, si se presenta, puede llegar a tenerse una pérdida de 151, de 151 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La empresa se va a ver afectada, la imagen, a nivel nacional, ¿no? Porque ya de pronto fue una situación, una noticia que se extendió y se van a generar allí la suspensión de la actividad entre 11 a 30 días. De pronto puede ser que allí también se siente pérdida de la información y lamentablemente pues no se cuente con respaldo. Y acá voy a traer a colación algo que sucedió, pues no tan reciente, más o menos como unos tal vez 8 meses, si el cálculo no me falla. Pero no sé si ustedes esté afiliado a Sanitas. ¿Alguien afiliado a Sanitas? ¿No? ¿Sí? Bueno, resulta que Sanitas hace un tiempo, ¿sí? Perdió mucha de la Yo. información. ¿Tú fuiste víctima de lo que pasó? Bueno, pues resulta que Sanitas perdió mucha de la información y lamentablemente, pues al parecer, pues ese backup que tenían o ese respaldo que tenían, pues como que alguna información, pues no había respaldo, ¿sí? Y de la que tenían respaldo, pues se demoraron un montón de días en poder recuperar toda esa información. Entonces, eso fue una locura y pues a nivel de imagen afectó muchísimo a Sanitas porque pues obviamente muchos de los que estamos allí, pues nos enteramos de la noticia y eso fue algo que sucedía, ¿no? Entonces seguramente allí Sanitas pues tuvo su gran porcentaje de pérdida en salarios mínimos legales vigentes pues a razón de esa situación. Bueno, vamos entonces con la extrema. Entonces, en el caso de la extrema es cuando se presenta una invalidez o una muerte y las pérdidas son mayores a 300 salarios mínimos legales vigentes. Por supuesto, pues van a afectar a la empresa y puede llegar a ser a nivel internacional porque sabemos que pues este tipo de noticias se dan como más a conocer. Suspensión de actividades más de 30 días, ¿sí? Y pueda que acá la pérdida de la información sea crítica y sin respaldo, ¿sí? Si estamos hablando, ejemplo, de pérdida de información. Entonces, esta es como la estimación, ¿sí? Que se tiene acerca de la consecuencia. Pero si nosotros queremos ir un poco más allá, eh, hablemos en el caso de, validemos ejemplo, la que es insignificante. Entonces, pensemos en que un trabajador se tropieza con un cable, ¿cierto? Que está mal, eh, y resulta que lamentablemente pues con la caída, ¿sí? Se resbala y pues no sé, no le, pues se cae, pero pues se golpea y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, él puede seguir después de un ratico, de tomar un reposo, después de que ya tal vez lo hayan revisado por enfermería y vean pues que su caída no generó ningún impacto en su cuerpo, pues puede hacer que la persona ya dentro de una hora, media hora pueda continuar con su labor. Entonces, allí no va a haber ninguna interrupción en el trabajo que está realizando y pues tampoco se va a tener pues una pérdida económica. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Si estamos hablando en el caso de una moderada,
puede ser, ejemplo, una caída que se provoca, ¿sí? Y que presenta pues una fractura leve. Pero pues resulta que la persona allí, pues como es una fractura leve, la persona debe, de ejemplo, no sé, guardar reposo y estar incapacitada 7 días. Entonces, a razón de eso, se cancelan clases porque es un profesor, pensándolo de esta manera, y se reprograman las clases, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones puede generar, obviamente, comentarios, ¿no? Y una mala imagen en los padres de familias, porque pues como así que se cancelan las clases y que reprograman y suceden estas cosas, entonces allí a nivel de imagen pues se van a ver afectados. Y por supuesto pues a nivel económico también van a surgir pues afectaciones. Listo, equipo. Entonces, vamos, ¿qué horas tenemos? Falta un cuarto. Entonces, alcanzamos a verificar por acá. Bueno, esta es como la relación entre la pérdida máxima, ¿sí? Y el nivel de consecuencia. Entonces, aquí van a haber unas métricas para poder identificar, pues, el nivel de cada una de estas. Entonces decimos que si es insignificante va de 0 a 1, si es moderada va de 2 a 4, si es dañina va de 5 a 7 y si es ya extremada, entonces sería un valor de 8. Entonces como la clasificación numérica que se va a tener en este caso de la consecuencia. Y acá nos dejan, ¿sí? Unos ejemplos para poder visualizar las consecuencias. Entonces, en este caso nos dicen que, retomando un poco la primera tabla, ¿cierto? Que hablábamos de los cordones. Bueno, acá, no, claro que está que acá nos hablan es de cordones sueltos. Bueno, sí, pero es un poco retomando la tabla anterior. Entonces, si están los cordones eléctricos sueltos, aquí va a haber una pérdida máxima, ¿cierto? De 4. Va a haber una consecuencia, pues según la descripción, va a ser moderada porque estamos en ¿qué? Estamos en moderado. En moderado nos dice que es de 2 a 4. Entonces, bien. Y vamos a revisar que después de verificar como un reajuste, ¿no? En ese nivel, seguimos revisando que sigue siendo pues un nivel 4. Entonces aquí en la justificación del ajuste dice que puede generar cierto peligro por incendio con control rápido sin invalidez. Entonces la idea es que se pueda controlar en caso de que se presente un incendio, pues que se controle y no se presente pues alguna situación más compleja. En el caso de las sillas, dice que es insignificante, ¿no? Porque está en menos de 1. Y acá nos dice que dentro del ajuste pues sería 1. Entonces acá va a ser dolor y malestar sin incapacidad permanente. Pues como no hay una incapacidad, entonces allí va a estar en un nivel insignificante. Si ya se presentara dolor de espalda y se presentara una incapacidad, pues ya sería otra calificación. Bueno, estos ejemplos ya después ustedes los pueden analizar. Ahora vamos a hablar de la estimación, ¿sí? De la probabilidad. Entonces, que es el segundo elemento que nosotros vamos a estar evaluando de acuerdo al ejercicio del video. Ahí, dentro de esta probabilidad está baja, media, alta, ¿cierto? Y muy alta. Entonces, vamos a empezar a revisar primero partiendo de qué es probabilidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos evidenciado o evidenciamos desde el inicio, ¿cierto? De acuerdo a la definición de peligro y riesgo, donde nos hablaban que la probabilidad es un riesgo, ¿cierto? Que se puede llegar a materializar. Es decir, que ocurre un accidente o una lesión o un daño a la salud o una pérdida económica o una afectación en las actividades que realice la empresa o en los procesos que realice la empresa. Entonces, la probabilidad es eso, es ese riesgo que ya
se materializa, ¿sí? Se lleva a cabo. En este orden de ideas vamos a tener la categoría, ¿cierto?, de un nivel bajo, donde allí es importante que siempre evaluemos, ¿sí? En este caso, vamos a revisar si es probable, ¿no? O improbable que, pues, que esa situación de riesgo se materialice o no. O en el caso que de pronto pues nunca se llegue a materializar, ¿sí? Está ahí la situación, está el riesgo, pero pues puede hacer que nunca se dé. En media es es la posible, pues es posible que ya se dé la materialización del riesgo y que ya se haya expresado alguna vez, es decir, que ya haya ocurrido en la entidad, ¿sí? Ejemplo que, no sé, la persona que baja las escaleras que son de baldosa y son resbalosas, entonces ya se han caído, ejemplo, no sé, 3 personas, o 2 personas o una persona, entonces ya se ha vivido la situación. Alta es completamente probable que se materialice la situación, no es extraño que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque seguramente pues ya lo pronosticaban, como nosotros decimos, ¿cierto? Yo le dije que usted se iba a caer, entonces ya se esperaba que sucediera esa situación. Y muy alta puede ya ser aquí inminente la materialización del riesgo, ¿sí? Y que obviamente pues trae una consecuencia bastante alta. Entonces, un poco como para entender estos, digamos, como esta probabilidad, y si lo relacionamos con los valores y la tabla que estábamos revisando anteriormente, entonces aquí decimos que en cuanto a los cordones eléctricos sueltos, hay, digamos que acá, de acuerdo a la exposición, ¿cierto?, a la probabilidad de exposición tenemos un nivel 8 y aquí también vamos a tener en el ajustado pues como que le baja de acuerdo pues a los controles que se hayan realizado, pues baja un poquito, pero sigue siendo acá muy alta, pues sigue siendo muy alto el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede hacer que se presente pues un incendio, ¿sí? No se lleva pues como otro control un poco más, como más efectivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en el caso de las sillas ergonómicas también nos colocan que es un nivel 8 y si lo ajustamos ya baja un poco a un nivel 3 si se utilizan pues las sillas adecuadas, ¿no? Más sin embargo puede hacer que se siga presentando molestias por la mala postura que tenga la persona, ¿sí? En estas sillas. Pisos encerados, entonces lo mismo. Entonces aquí para que ustedes puedan revisar como los ejemplos. Bueno, ¿qué horas tenemos? Faltan 8 minutos. Entonces vamos a dejar hasta acá el tema del día de hoy y la otra semana entonces seguimos con el tema ya terminamos acá terminamos la otra semana con esto, aunque creo que sí, la otra semana terminamos con estos dos que serían las recomendaciones que se deben de tener en los niveles de riesgos de acuerdo a bajo, medio, alto y crítico. Y ya pasamos a lo que son las normas de seguridad que todos deberíamos de conocer. Listo, equipo. Entonces, nada, agradecerles por el compromiso de conectarse pues el día de hoy, porque sé que nuestras clases regularmente están programadas para los días jueves. Entonces, gracias por su colaboración, dado que para mañana tengo una solicitud especial de una charla, pero pues debe ser en el mismo horario. Entonces, bueno, a razón de ello fue eh, que les solicité muy amablemente pues el cambio de fecha. Pero ya la otra semana sí seguimos con nuestro horario habitual, que sería martes y jueves a las 7:30. Porfa, recomendación, ¿sí? No dejen de asistir. Ya vamos en la cuarta clase, ¿cierto? El día de hoy.
y si ustedes no me asisten, pues pueden llegar a perder el curso. Entonces la idea es que no pierdan el curso, la idea es que ustedes pues puedan aprobar el curso, por supuesto, teniendo en cuenta pues los compromisos que habíamos hablado anteriormente. Primero de asistencia, que es el 50%, ¿sí? Del curso para poder aprobar. Segundo, la actividad, que sería en este caso la entrega del taller. Y tercero, las evaluaciones. Entonces, para mí es importante que ustedes asistan al curso, ¿sí? Asistan y pues puedan cumplir como con todos estos compromisos. Y pues bueno, más allá pues de obtener el certificado, ¿no? Que por supuesto pues es una parte importante del curso, pero pues también es que ustedes no se pierdan de los conocimientos, ¿no? De cada clase. Aunque pues yo les dejo la grabación a ustedes, pero pues no es lo mismo, porque cuando uno entra aquí al espacio, pues por lo menos uno dedica un poco más el tiempo pues a la clase. Pero cuando ya está viendo la grabación de la clase, seguramente pues hay otros factores distractores que no le va a dejar a usted que de pronto escuche la clase recorrido la hora y media. Entonces, como recomendación, por favor, ingresen a clase. Si han tenido algún inconveniente con las asistencias, por favor, háganmelo saber de manera interna y revisamos para ver qué podemos hacer. Entonces aquí la idea no es crucificarnos acá entre todos, no, sino pues también mirar, ¿no? Porque teniendo en cuenta pues que somos también seres humanos, tenemos situaciones, tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos familia, bueno, es decir, tenemos toda una vida que atender, ¿no? De responsabilidades y demás, pero pues la idea es que saquemos como los espacios para poder cumplir. Bueno, equipo, entonces no siendo mal, les deseo una feliz y bendecida noche y también un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana, por favor. Muchas gracias, Señor. profesora Erika. Gracias, profe. Con mucho Buenas Gracias, gusto, noches. Vale, profe. profe, hasta luego, que estén con bien. mucho gusto. ¿Cómo las está manejando?